nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y que hoy salgamos con una fe fortalecida. Perdóname, perdónanos nuestros pecados que cometemos delante de ti, Señor, y guárdanos el día de hoy. Bendice a los hermanos que están conectados en la transmisión y bendice el culto dominical también allá en Muñoz, así como las iglesias del compañerismo, los jóvenes que viajaron al Congreso en Querétaro también. Te pido que los cuides, Señor, y los traigas con bien el día de mañana u hoy por la tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando una serie, hermanos, que se llama Tras los Pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hemos venido avanzando desde el libro de Génesis y estamos casi ya por concluir, hermanos, el Antiguo Testamento. Todavía hay algunos temas que nos falta por ver, por analizar, hermanos. Y yo espero que hasta ahorita cada uno de los temas que hemos visto pues hayan servido para afianzar nuestra fe en Jesucristo y para darnos cuenta que realmente el personaje principal de la Biblia es el Señor Jesús. No hay prácticamente un solo libro en la Biblia que no se haga una referencia clara, directa o implícita de la persona del Señor Jesucristo. Toda la Escritura miraba hacia aquel que un día vendría, hermanos, a morir por nosotros. Vamos a leer el día de hoy el libro de Daniel capítulo 3 y el título de la clase que vamos a ver se llama Jesucristo está con quienes sufren por su nombre. Jesucristo está con quienes sufren por su nombre. Hasta hoy, hermanos, hemos visto a Jesús como aquel Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo, como aquel que sería el Rey, como aquel que vendría a gobernar su pueblo, como aquel que vendría a lo mejor a cumplir cada una de las profecías dadas a través de las fiestas, de las celebraciones. Pero el tema que vamos a ver el día de hoy, hermanos, no lo hemos tocado en ninguno de los 61 temas que hasta el día de hoy hemos visto. Por primera ocasión vamos a encontrar una manera distinta de presentarse a Jesucristo, hermanos, el día de hoy. Y por eso quise ponerle como título así, Jesucristo está con quienes sufren por su nombre. En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios siempre le había pedido a su pueblo fidelidad. La prueba máxima de fe a Dios es la fidelidad, es decir, hasta dónde como seres humanos, ya sean mujeres u hombres, estamos dispuestos a llegar con tal de sostener que nosotros somos hijos de Dios, con tal de sostener nuestra fe en el Señor. En muchas ocasiones Dios le dijo a su pueblo que no se fueran tras los ídolos, que no adoraran a ninguna otra cosa. Lamentablemente el pueblo terminó no obedeciendo y a causa de eso el Señor permitió que sus enemigos se los llevaran cautivos. Y podríamos decir que uno de los peores momentos que vivió el pueblo de Israel fue cuando finalmente fue llevado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Babilonia, durante 70 años. Sin embargo, vamos a aprender el día de hoy que aún en los peores momentos del pueblo, siempre hubo personas que en lo individual estaban dispuestos a mantenerse fieles al Señor. Y eso es algo que me gusta. Y yo creo que en la iglesia pasa lo mismo. Alguien pudiera pensar, es que a lo mejor todos los hermanos estamos mal. Puede ser. Sin embargo, estoy seguro que alguien en la iglesia está manteniéndose fiel al Señor, porque en la Biblia vemos que siempre había alguien que en lo individual estaba dispuesto a ser fiel al Señor. Y eso es algo que yo quiero que hoy te quedes en tu cabecita. Dios es cierto, al pueblo lo veía y lo consideraba como un pueblo, pero no dejaba de ver individualmente la fe y el compromiso que cada uno tenía para con él, de tal manera que nosotros como iglesia, ¿verdad? También Dios nos ve como un solo cuerpo, pero también individual. Y vamos a leer el capítulo 3 de Daniel, hermanos, primero que nada de los versículos 1 al versículo 12. Estamos en el libro de Daniel, la clase de hoy se llama Jesucristo está con quienes sufren por su nombre, Daniel capítulo 3, versículos 1 al 12. La palabra de Dios dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, es decir, más o menos unos 27 metros, y su anchura de 6 codos, 2.7 metros. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en altavoz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La Biblia dice, hermanos, que cuando todo el pueblo de Israel fue llevado cautivo, entre ese grupo fueron llevados algunos jóvenes, entre los cuales destacaba Daniel y 3 de sus amigos. 3 jovencitos, tres adolescentes. Dice la Biblia que Dios hizo que estos muchachos tuvieran una sabiduría mucho mayor que los sabios incluso que vivían, hermanos, en Babilonia y que servían como consejeros del rey. En una ocasión, este rey Nabucodonosor tiene un sueño, junta a todos sus sabios, a sus adivinos, para que lo interpreten, y nadie puede hacerlo porque la situación era muy difícil, muy complicada. Y el rey dijo: si ningún sabio lo puede adivinar, entonces todos tienen que morir. Y entre ellos Daniel y sus amigos también, hermanos, estaban incluidos. Dios le revela a Daniel el sueño, él se lo revela al rey, pero antes de esto, ¿verdad? Daniel habla con sus amigos. Incluso si nos regresamos un poquito antes, cuando son llevados cautivos, hermanos, se acostumbraba a que quienes se llevaban cautivos se les cambiaba el nombre y se procuraba hacer que cada persona fuera ideologizada, es decir, que absorbiera la ideología, la religión, las costumbres, todo del país a donde eran llevados. Pero Daniel no lo hace. De hecho, él ni siquiera quiere comer la comida que el rey ofrece, ni siquiera quiere contaminarse con su mesa, con su vino. Y todo eso Dios termina honrando y lo honra delante del rey. Y a causa de esto, el rey hace que Daniel sea colocado en una posición de honor. Es colocado por encima de todos los presidentes, por llamarlos de alguna manera, que dependían de este rey. Pero Daniel siempre recibía el apoyo de estos 3 amigos. Les pedía que oraran por él, que lo acompañaran en oración, que intercedieran delante de Jehová. Y esos amigos lo hacían. Cuando Daniel es colocado en esa posición de honor por el rey Nabucodonosor, Daniel intercede por sus amigos y dice: quiero que mis amigos sean colocados también en posiciones de honor. Y así sucede. Así ocurrió. El problema, hermanos, ocurre cuando Ananías, Misael y Azarías llegan a esa posición. Los vasallos o los servidores del rey se llenaron de celos y se llenaron de envidia, porque dijeron: es que ¿por qué ellos van a llegar primero que nosotros? Lamentablemente, hermanos, vivimos en un mundo en el que cuando Dios te abre una puerta, cuando te permite crecer, te permite prosperar, te permite hacer algo, siempre va a haber envidia. Siempre. Y cuando alguien te tiene envidia, puede terminar haciendo 2 cosas: tragarse su coraje o buscar la manera de hacerte tropezar para que quien te dio la oportunidad de crecer se dé cuenta que se equivocó. Y siempre van a estar al acecho.
siempre van a estar al acecho buscando la oportunidad, no nada más de hacerte tropezar, sino de destruirte completamente. Y por eso los hijos de Dios, hermanos, tenemos que, en primer lugar, entender una cosa, que necesitamos mantenernos siempre dependiendo de Dios. Dos, no olvidar que cualquier cosa que nosotros logremos en este mundo es porque Dios nos permite tenerlo. Sí, probablemente tú estudiaste, te esforzaste, trabajaste, te desvelaste, te cansaste o hiciste todo lo que yo querramos. Pero la Biblia dice que es Dios el que da la vida, la fuerza, la fortaleza, la sabiduría y los recursos para que nosotros podamos, si lo hacemos de manera diligente, ya sea el trabajo o el estudio, sobresalir. ¿Sí me explico? Y eso es lo que hacían los amigos de Daniel, cuyos nombres fueron cambiados a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia, hermanos, o más bien, si investigamos un poquito en la historia, los babilonios tenían la costumbre de adorar muchas estatuas. Y el rey Nabucodonosor pretendía algo. Nabucodonosor había conquistado a muchas naciones, pero no había logrado algo, no había logrado la unidad. Los más grandes imperios que han existido en el mundo, hermanos, y que no han logrado permanecer durante mucho tiempo, es porque no han logrado la unidad entre los pueblos. Y una de las formas en las que muchos pretendían hacerlo es a través de la religión. Cuando este rey manda a levantar esa estatua, hermanos, inmensa, ¿verdad? En cifras cerradas, 30 metros de altura aproximadamente, él esperaba que todas las naciones que estaban bajo su gobierno se pudieran unir en uno solo y que de esa manera él pudiera, hermanos, preservar su reino. El problema está en que cuando él da la orden para que todo el mundo se postre, hay 3 jóvenes que no estuvieron dispuestos a hacerlo. ¿Y eso qué implicó? Implicó que había llegado para ellos el momento de demostrar su fe. Todos los gobernadores, toda la gente que servía a Nabucodonosor sabía que estos 3 jóvenes, me voy a olvidar un poquito de Daniel porque Daniel no está aquí en esta historia, no sabemos si estaba en alguna provincia, pero aquí no aparece. Todo el mundo sabía que estos 3 jóvenes habían llegado allí gracias a la sabiduría que Dios les había dado. Eso es algo muy importante. Y estoy seguro que conociendo a Daniel, estos amigos tenían también la costumbre de mantenerse siempre orando a Dios. Cuando ellos escuchan la orden del rey, aquel que no se postre ante esta imagen va a recibir como castigo el ser lanzado a un horno de fuego. Ellos tenían, hermanos, que tomar una decisión, tenían que demostrar su fe. Y hermanos, nosotros como hijos de Dios, y hemos declarado en el medio en el cual nosotros nos desenvolvemos que somos cristianos, es muy probable que en algún momento también tengamos que demostrar nuestra fe. También tengamos que demostrar hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a no desviarnos de aquellos principios o de aquellos valores que nosotros decimos tener. Y en este caso, la adoración a otro Dios. A lo mejor en tu caso no va a ser la adoración a otro Dios, a lo mejor en tu caso va a ser que participes en algún fraude, a lo mejor en tu caso va a ser que hagas algo que a lo mejor perjudique a alguna otra persona. Debemos de tener cuidado, porque de verdad que sí, cuando la gente sabe que somos cristianos, a veces incluso a propósito nos ponen pruebas para ver si es cierto que estamos dispuestos nosotros a actuar siempre como cristianos. Ellos habían depositado su fe. Había llegado la hora de probarla. Dios permitiría que su fe fuera probada con un propósito, fortalecerlos. Cuando nosotros como cristianos decimos que somos cristianos y en algún momento el mundo en el que vivimos pone a prueba nuestra fe y Dios lo permite, siempre va a ser para fortalecernos. A lo mejor los enemigos o las personas a los cuales no les agrada nuestra fe o no les agrada que nosotros hayamos crecido o que tú hayas crecido antes que ellos y tienen celos y envidia y Dios permite eso, lo va a permitir siempre para poder fortalecerte y para poder mostrarte que Él está contigo. Quiero que continuemos, hermanos, la lectura. Estamos en Daniel capítulo 3. La palabra de Dios dice en el libro de Pedro que el enemigo, ¿verdad?, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una de las maneras de devorarnos, de destruir nuestra fe, hermanos, es
probando nuestra fe en medio de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Dice Daniel capítulo 3, versículos 13 al 18. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Aquellas personas que envidiaban a Sadrach, Mesach y Abednego dicen, esta es la oportunidad que tenemos. Y ni siquiera lo pensaron dos veces. Fueron de inmediato con el rey, para provocarlo. Se dieron cuenta, hermanos, de la manera en la que le presentaron los asuntos al rey. No te respetan. Dile eso a alguien con posición y vas a ver lo que provocas. Se están burlando de ti, ni siquiera te respetan. No adoran a tus dioses, no adoran la estatua que tú has levantado. De manera natural, el rey se enojó. Esa palabra ira es una palabra que da la idea de que se le puso roja la cara de coraje, estaba ardiendo, se enfureció completamente, dice, y con enojo mandó algo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes, dicen, no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, tal vez la pregunta es aparentemente obvia. ¿Por qué estos hombres decidieron, hermanos, no postrarse ante la estatua del rey? O la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Por qué crees tú que estos hombres decidieron no postrarse ante la estatua que el rey había levantado? Hermana Rita, porque ellos adoraban a Dios, sí, ¿Qué más? Conocían a Dios, su poder, sí, ¿qué más? ¿Perdón? Hermana, Marta. La estatua no los iba a salvar, ¿qué más? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Porque eran fieles, Chela. ¿Qué más? Ellos estaban determinados a no adorar ningún otro Dios. Pero la pregunta es, ¿estarían conscientes del costo? ¿Estaban conscientes realmente de lo que implicaba el costo de tomar una decisión de esa naturaleza, de mantenerse firmes hasta el final, cueste lo que cueste? Porque pudieron haber inventado algunas excusas. Déjenme compartirles algunas. Pudieron haber dicho, bueno, pues sí, vamos a inclinarnos. Nos inclinamos, pero no estábamos adorándolos de corazón. Lo hicimos nada más aquí en nuestra mente, pero no en nuestro corazón. Y así salvamos la vida, ¿no? Total, nomás decir una vez, inclinarse y ya. Podrían haber dicho, nos inclinamos, pero no estábamos adorándolo de corazón. O tal vez podrían haber dicho, bueno, si lo hacemos, no es que nos vayamos a volver idólatras. Lo hicimos una sola vez y además le pedimos perdón a Dios. Él entiende. O pudieron haber dicho, bueno, es que el rey tiene el poder absoluto. Hay que obedecerlo. Él es el rey. O pudieron haber dicho, bueno, el rey nos dio el puesto que tenemos. Hay que ser agradecidos. ¿Cómo no vamos a adorar a su Dios?
O también pudieron haber dicho, no estamos en nuestro país, somos cautivos, estamos obligados. Y por tanto, Dios nos perdonará por seguir las costumbres de este país. O pudieron haber dicho, nuestros antepasados colocaron ídolos en el templo. Eso fue peor. Ellos han hecho peor que nosotros. Nosotros nada más nos inclinamos ante la estatua. O pudieron haber dicho, bueno, sí nos inclinamos, pero no le hacemos mal a nadie. Fue todo lo que hicimos. Pudieron haber dicho, bueno, ¿y qué tal si nos matan? En el puesto en el que estamos, podemos ayudar a nuestro pueblo. Y si nosotros morimos, ¿quién nos va a ayudar entonces? A ellos. Pregunto, hermanos. El pueblo sabía que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios que todo lo podía. ¿Qué hubiera pasado si ellos, en lugar de mantenerse firmes hasta el final, en lugar de tomar la decisión de no adorar a ningún otro Dios, sí se hubieran inclinado? ¿Qué habría pasado? ¿Maru? Ajá. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Pero eso no lo sabían ellos. Eso no lo sabían ellos. Ellos simplemente recibían una orden que se tenían que postrar a costa de la vida. Y por eso la pregunta es, ¿qué habría pasado si sí se hubieran postrado? ¿Qué habría pasado si sí terminaban postrándose ante la estatua? Hermano Mario, ¿se traicionarían a sí mismos y a Dios? Sí, estoy de acuerdo, Daniel. Exacto. Ellos habrían ganado simplemente su vida, pero habrían perdido toda la influencia, todo el respeto, todo lo que habían logrado imponer en la mente y en el corazón de las personas. ¿Con qué cara iban a volver a predicar de Dios? Mi Dios es fiel, mi Dios me salva, mi Dios me cuida, mi Dios me protege, Dios está conmigo. ¿Con qué cara iban a poder volver ellos, hermanos, a defender su fe si con tal de salvar su vida estuvieron dispuestos a ir a postrarse delante de un Dios ajeno? ¿Sí me explico? Es decir, lo que se ganaba, ahora estamos hablando de la vida, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que se ganaba no valía la pena en relación a lo que se perdía. Y de lo que estamos hablando aquí, hermanos, es que, y Dios, que lo haga primero conmigo, ¿verdad? Que me dé ese valor si un día tuviera que hacerlo así, que yo como creyente y tú como creyente entendamos que aún la misma vida no es tan valiosa como el mantener nuestra fidelidad al Señor, el testimonio. Pues es que si no participas con nosotros en defraudar a la empresa, te corremos. Híjole, es que tengo una familia, tengo una esposa, tengo hijos. Es bien difícil volver a buscar trabajo. Bueno, pues total, Dios entiende que lo hice por mi familia. Dios entiende que pues total, va a ser una sola vez. Le pido perdón.
No, mira, aquí los cristianitos no nos interesan. Aquí le entras tú o no. A ver cómo le haces. Qué difícil. ¿O no? Qué difícil. Te dan la oportunidad de ganar algo y dices, híjole, pues es que con esto, si me gano esto, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer el otro, voy a poder hacer aquello, voy a poder comprar lo que le falta a mis hijos. Pues sí, yo creo que sí, sí lo puedo hacer, total. Hermanos, fácil no es. Fácil no es. Pero les voy a decir una cosa, hermanos. Lo que uno gana, el testimonio y la tranquilidad que uno gana es mucho mejor. Quisiera compartir de nuevo este testimonio porque tal vez algunos no lo conocen. En una ocasión, hermanos, estando todavía trabajando antes de ser pastor, en el área financiera de un banco, un amigo y yo tuvimos la oportunidad de hacer buenos negocios. Nada más que era con dinero sucio. Nosotros éramos especialistas, hermanos, en el área de finanzas, en otorgar préstamos a las empresas. Nos dedicábamos al análisis financiero. Y nos contactó una persona, porque un empresario le habló de nosotros. Y me dijo, quiero conocerlos. Nos reunimos con él. Oye, sabemos que ustedes colocan dinero entre las empresas, que colocan crédito. Le dijimos, sí. Dice, nosotros tenemos dinero. Ustedes consíganos a las empresas y nosotros ponemos el dinero. Y se van a llevar tal comisión. Nada más que nosotros, nada más colocamos créditos de 5 millones de dólares hacia arriba. Y van a tener ustedes desde el 0.5 hasta el 2% de comisión. Échale cuentas, hermano. Por crédito. Pero nuestra pregunta fue, ¿el dinero de quién es? ¿De dónde viene? Dijo, viene de una familia del norte. Es todo lo que te puedo decir. ¿Una familia? Sí. Oye, pero mira, nosotros trabajamos para bancos. Tú no te preocupes. Estábamos charlando, platicando y le preguntamos, oye, una consulta. En el banco, con los bancos que trabajamos, si el banco no, si tú no le pagas al banco, el banco te demanda. Aquí ustedes cómo cobran si la empresa no les paga. Y su respuesta fue, a nosotros siempre nos pagan. A nosotros siempre nos pagan. Y si no, cobramos con carne. ¿Lo podemos pensar? Sí. Mi socio y yo habíamos puesto un despacho, salimos y me pregunta, Germán, ¿qué dices? Le dije, no. Pero es que mira lo que vamos a ganar y ya había hecho cuentas, mira el 0.5 de 5 millones y vamos a tener, y teníamos varias empresas, fue una época de recesión en México, hermanos, y era una buena oportunidad. Hasta la fecha conservo la amistad de este amigo. Le dije, no, tú sabes que yo soy cristiano y yo a esto no le entro. Me dijo, ¿estás seguro? Le dije, sí. Si quieres, éntrale tú, le dije, no hay problema, éntrale tú. Me dijo, no, si tú dices no, no le entramos. ¿Creen ustedes que mi mente voló? Sí, sí, hermanos, sí voló. Yo podría decir, no sé dónde estaría mi familia hoy. Habríamos podido tener esa educación que nos hubiera gustado y muchas otras cosas más, pero no sé dónde estaríamos hoy. ¿Crees que es fácil rechazar una oportunidad como esa, hermano? No. De repente había empresarios que me decían, oiga, licenciado, écheme la mano, mire, y no me doy por mal agradecido. Hubo amigos a quienes les regalaron coches, les regalaron departamentos, les amueblaron sus casas, les dieron dinero en efectivo. Yo les dije, no, 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 no. Un empresario un día me llamó a la oficina y me dijo, pero sus compañeros, le dije, ¿sabe qué? No me diga, no me interesa. No, no. No era mi vida la que estaba en juego. ¿O sí? Porque vi a muchos de mis compañeros, hermanos, cuando llegaban los de seguridad por ellos, cuando el banco se había dado cuenta que habían defraudado. Muchos de mis compañeros terminaron en la cárcel, hermanos.
Yo pregunto, ¿dónde estaría yo? ¿Sí me explico? ¿Dónde estaría yo? Fácil no es. Pero tarde o temprano nuestra fe cristiana nos va a llevar a un punto de decir, ¿estás dispuesto a mantenerte con tus valores, con tus principios? ¿O estás dispuesto a pagar el precio? Y ellos estaban dispuestos a pagar el precio. Aquí estoy de acuerdo con lo que decía Maru, pero en ese momento ellos no lo sabían. En ese momento el dictamen era, si no te inclinas a la estatua, al horno de fuego, punto. Nada más. Esa era la idea completa. El rey estaba molesto, estaba enojado, pero ellos respondieron convincentemente que no se iban a inclinar ante ningún otro Dios. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener también, hermanos. Cuando llega el momento en el que tengamos que demostrar que somos hijos de Dios, Dios nos va a dar la capacidad de poder responder. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 1 y 2, y Lucas, capítulo 6, versículo 22. Hermano, fácil no es, no era fácil para Sadrac, Mesac y Abednego no inclinarse ante la estatua del rey. Era algo simple, simplemente ve e inclínate, pero iban a perder la autoridad, ¿sí me explico? Ya no iban a poder decir que su Dios era fiel, ya no iban a poder decir que su Dios era real, ya no iban a poder decir mi Dios está conmigo, porque dijeron, no es cierto, porque tú ni siquiera confiaste en él, fuiste y te inclinaste otra vez. Decía el hermano Daniel que le decía a su esposa, este es el momento cuando tenemos que mantener nuestra fe y que la gente vea, yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué te mantienes en fe? Porque soy un hijo de Dios. Y hermano, hermana, alguien te puede decir por allí, qué tonto eres. Porque hubo compañeros que me decían, Germán, no seas tonto, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y sí, había mucha gente que lo hacía, sí, pero a mí eso no me importaba. Y estoy seguro que a lo mejor muchos judíos lo hicieron, pero Sadrac, Mesac y Abednego dijeron, no, no. Porque llegamos el que nos dio. Yo dije hace rato una excusa. El rey nos dio. No, no fue el rey. ¿Quién fue? Dios. Cuando tú y yo pensemos, esto yo me lo he ganado, estamos haciendo un lado a Dios. Pero cuando digamos, Dios me ha dado esto, Dios nos puede dar mucho más. Esa es la diferencia. Dice Lucas 12, 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas, Lucas 12, 11 y 12. ¿Estamos allí? Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Vamos a retroceder al 6:22 para ver un poquito esto. Aquí mismo en Lucas, capítulo 6, versículo 22, dice la palabra de Dios, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Por causa de tu fe, hay quien no va a querer ser tu amigo, hay quien no va a querer ser tu compañero, no va a querer que te sientes con él a comer, no te va a invitar a sus fiestas, no vas a ser parte de su círculo. No te preocupes, Dios te va a rodear de otras personas. Dice el Señor que somos bienaventurados. Estos hombres, estos muchachos responden con firmeza, Rey, no lo vamos a hacer, ni siquiera tenemos que pensarlo, porque nuestro Dios nos puede salvar. Y si no, de todas maneras, tampoco lo vamos a hacer, Rey. No, pues el rey ya estaba enojado, esto fue peor. Porque los otros le dijeron, oye, ¿sabes qué? No te quieren respetar. Y él como que todavía quiso, si se dan cuenta, como que arreglar las cosas. A ver, estos hombres dicen esto, pero ustedes lo hacen ahorita y listo. Dijeron, no lo vamos a hacer. No, pues esto hizo que el rey se enojara todavía más. Y dice Daniel capítulo 3, versículo 19, perdón. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, o sea, si ya estaba enojado, imagínense, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, es decir, era para ahorita, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Hermanos, vamos a tratar de imaginarnos un poquito la historia. El rey se enoja y manda llamar a hombres, a los más fuertes que había. Hermanos, no sabemos cómo era Sadrach, físicamente Sadrach, Mesach y Abednego, pero eran unos muchachos. ¿Para qué mandas a traer a los más fuertes? Ni siquiera se pusieron, no dijeron: ¿sabes qué, rey? Si nos alcanzas, órale. No, dijeron: no, rey, no nos vamos a inclinar. Y se quedaron allí parados. Pero el rey estaba tan enojado que manda por los hombres más fuertes, dice la palabra de Dios, a que los tomen, dice, y a que los arrojen de inmediato, hermanos, al horno de fuego. A este horno encendido con fuego. Se cree, hermanos, se cree que el horno del cual estábamos hablando era un horno para cocer ladrillos. Los hornos para cocer ladrillos eran construcciones de un buen tamaño, que en la parte superior tenían un orificio, ¿sí?, de buen tamaño, por el cual se podían arrojar cosas hacia adentro. En la parte lateral tenían una puerta para que cuando el ladrillo ya estuviera cocido se pudiera sacar muy bien, y una especie de ventanita que permitía, ¿verdad?, estar viendo hacia adentro. En realidad, si el horno, hermanos, se hubiera encendido en las temperaturas normales, que son cientos de grados centígrados, era suficiente para que Sadrach, Mesach y Abednego pues murieran allá adentro, ¿sí me explico? Pero era tanta la ira, era tanto el enojo del rey por acabar con estos hombres que no quisieron adorar a su imagen y que de manera contraria decidieron mantenerse fieles a su Dios, que mandó encenderlo, dice la palabra de Dios, 7 veces más. Y como prueba de que realmente la temperatura que había alcanzado este horno era inmensa, algo había pasado. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente. El cristianismo, a través de la historia humana, ha sido tremendamente perseguido. Hace rato Daniel estaba orando, y tiene razón, vivimos en un país libre, en el que constitucionalmente hay libertad de culto. Pero una cosa es lo que dice la letra y otra cosa es lo que dice la realidad. Les voy a leer, hermanos, lo que se acaba de publicar apenas el 8 de septiembre, perdón, el 9 de agosto, apenas hace 3, 4 semanas o un mes de este año 2024, en el periódico Milenio. Una iglesia evangélica fue quemada en la zona Miche de San Juan La Lana, en Oaxaca, donde también se reportaron saqueos y vandalismo. El grupo de cristianos afectados acusó del ataque a la autoridad municipal del Cerro Cajón de la comunidad de San Isidro Arenal por negarse a dar dinero para la fiesta patronal. Nada más porque no quisieron cooperar para la fiesta de su santo, porque dijeron: no, nosotros no podemos cooperar, somos cristianos. Fueron y les quemaron el templo. Les robaron todo, les saquearon todo.
De acuerdo con la queja, la autoridad municipal no se dio permiso para la construcción de la casa de oración y del templo en la zona, ya que en esta demarcación se profesa mayoritariamente la religión católica. Además, se le solicitó su cooperación para la fiesta solemne que se realiza en el lugar. Al negarse a cumplir, personal del municipio y policías locales quemaron la construcción del templo y casa de oración, hermanos, de la congregación. Se enojaron. ¿Sí nos damos cuenta qué provoca el enojo? El enojo provoca que la gente, ¿verdad?, haga cosas inapropiadas cuando se siente ofendida en relación a su fe. ¿Podemos entonces entender por qué el rey estaba enojado? Eso pasó hace cientos de años, pero esto pasó apenas el mes pasado, hermanos. A lo mejor nosotros en la Ciudad de México, entre comillas, no tenemos ese problema, pero en el interior de la República, pregunta lo que pasa en Hidalgo, pregunta lo que pasa en Nayarit, pregunta lo que pasa en Guanajuato, pregunta lo que pasa en la tierra, pregunta lo que pasa en Chiapas, hermanos. Pregunta lo que está pasando allá. La fe de muchos creyentes hoy en día está siendo probada, la fidelidad a Cristo está siendo probada igual que la de Sadrach, Mesach y Abednego. Nos damos cuenta de lo que provoca el enojo, y es que, hermano, les voy a decir una cosa: Satanás usa a las personas para tratar de destruir la fe. ¿Cuánta gente a la que le predicamos no se enoja, no se molesta? No sé si mi hijo Daniel se acuerda, estaba muy chiquito, andábamos evangelizando, y me acuerdo que tocamos una puerta, le doy un folleto, y el Señor agarra y dice, ay, cómo molesta a mí, me lo avienta. Y agarra a mi hijo y lo levanta y dice, ¿verdad? La gente es así hoy en día. Se enoja. Hablar de religión es hablar de una de las cosas más complicadas en este mundo, hermanos. Yo te quiero preguntar hoy, hermano, hermana, joven señorita, ¿hasta dónde estás dispuesto a demostrar tu fe? ¿Hasta dónde tú y yo estaríamos dispuestos a decir, yo soy cristiano? Yo soy hijo de Dios. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Estamos listos para hacerlo? ¿O preferiríamos mejor las excusas? Dios entiende por qué lo hice. ¿Qué fue lo que ocurrió, hermanos, en la vida de estos hombres? Porque no se me olvida que no nos hemos desviado. La serie se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde encontramos a Cristo en este momento? ¿Dónde encontramos a Cristo en esta historia? ¿Dónde están sus pisadas? En aquellos entonces, hermanos, porque era algo común cuando se quería castigar de una manera ejemplar, si se puede usar la palabra, a alguien en Babilonia, se acostumbraba a hacer eso, a lanzar a la gente a los hornos. Pero la historia dice que cuando una persona era lanzada al horno, se le desprendía de todas sus ropas y era lanzada desnuda completamente. Pero Daniel, cuando relata este evento, dice que fueron lanzados con sus ropas reales y sus turbantes. Y esto es algo interesante. Esto significa que el rey quiso dar una lección al pueblo. No me importa no me importa la autoridad que tengas, no me importa quién seas. Aquí nadie va a librarse de mi orden. Y como ejemplo, estos muchachos, por eso al ser lanzados delante de toda la multitud con todas sus ropas reales, la gente debió de haber dicho, y si alguien todavía lo estaba dudando, dijo, no, en ese momento se han de haber inclinado. Dijeron, porque si esos príncipes y esos gobernadores fueron lanzados, ¿qué puedo esperar yo? El rey quería dar una lección. Y la lección fue clara. El horno estaba tan caliente que dice la Biblia que aquellos hombres fuertes, por el solo hecho de acercarse, de tomar el cuerpo de los muchachos y acercarse a lanzarlo, era tanto el calor de la lumbre que se murieron en el instante. Yo no puedo imaginarme eso, hermanos. Que cayeron muertos al instante. Los que los cargaron se murieron, hermanos, al instante. Te quiero hacer una pregunta más. Imagínate la escena. Aquellos hombres fuertes toman a Sadrach, toman a Mesach, a Abednego y lo lanzan.
¿Qué crees tú que pasó por la mente de ellos en ese momento? ¿Qué crees que pasó por su mente en ese momento? Chela, puede ser, Dios ayúdame. ¿Qué más? ¿Qué crees que pasó por su mente en ese momento? O, probablemente Oscar, ¿verdad? Omar. Probablemente Omar. Dice la hermana Marta que su fe les iba a salvar. Pues yo si hubiera estado en su lugar, habría dicho, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Seamos honestos, hermanos, seamos honestos. Eran personas como nosotros. A lo mejor, ahora, respeto su opinión, es que nosotros pensamos esto porque conocemos la historia. Ellos no. Nosotros sabemos el final, ellos no. ¿Sí me explico? ¿Qué pensaron en ese momento, hermana María? Pues nos vamos a morir. Oye, ha de haber sido en un abrir y cerrar de ojos cuando son tomados y son lanzados y ven que los otros están muertos y es que lo alcanzaron a ver. ¿Qué esperaban ellos? Cayeron, hermanos, valga la redundancia, adentro. ¿Por qué Dios permitiría que eso pasara? ¿Por qué Dios permitiría que llegaran hasta ese momento? Dice la Biblia que una vez que son lanzados, el rey, a través de esa abertura que hay, alcanza a ver algo que lo deja espantado. Se queda tremendamente espantado. Dice que no fueron 3 personas las que la acaban de lanzar ahorita. Dice, sí, pues yo veo a 4. Veo a 4 que caminan libremente, pero uno de ellos es semejante a un ser divino. ¿Quién es ese ser divino que estaba allá adentro? Vayan conmigo a Éxodo capítulo 3, versículo 2 y Jueces capítulo 13, versículos 15 al 20. Los jóvenes estaban allá adentro sin sufrir ningún daño. Ojo, escucha lo que dijo el rey. ¿Por qué hay 4 caminando libremente? ¿Qué significa caminar libremente? ¿Cómo fueron lanzados? Atados. ¿Qué implica que andaban caminando libremente? Que las ataduras se habían quemado. O sea, porque no llegó el Señor y se las desató. Significa que las ataduras se habían quemado y ellos caminaban libremente. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios, ¿estamos allí? Y se le apareció el ángel de Jehová. Para aquellas personas que tienen poco tiempo en la iglesia, en el Antiguo Testamento, hay una expresión que se conoce como ángel de Jehová. El ángel de Jehová en la Biblia es una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se conoce como Cristo preencarnado. El ministerio de Jesús no empezó en el mundo cuando él fue concebido y dado a luz por María. No, él ya venía obrando a través del Antiguo Testamento por medio del ángel de Jehová que se hacía visible. Podía ser visto por las personas y sabían que ese ángel de Jehová era Dios mismo. Ese Cristo preencarnado, dice, y se le apareció, aquí estamos hablando de Moisés, no nos perdamos, y se le apareció el ángel de Jehová. Lo que quiero que consideren es lo que sigue. ¿Dónde? En una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vamos a Jueces, capítulo 13, versículos 15 al 20. Jueces 13, del 15 al 20. Jueces 13, 15 al 20. La palabra de Dios dice así. Entonces Manoa, el padre de Sansón, dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová.
Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. ¿Qué milagro? Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová, ¿qué hizo, hermanos? Subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Ese ángel de Jehová, Cristo preencarnado, que hace ese milagro de aparecerse en el fuego a Moisés, ese ángel de Jehová, Cristo preencarnado, que hace ese milagro a Manoah, ahora va a hacer ese mismo milagro en medio del fuego. ¿Con quién? Con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dijeron: Rey, no tenemos que pensarlo siquiera. No vamos a adorar tu imagen. Nuestro Dios nos puede salvar. Pero si no, ¿verdad? Si Él no quiere hacerlo, tampoco nos vamos a inclinar. Ellos estaban dando una prueba máxima de fe. Ahora, ojo, Dios había permitido que ellos fueran llevados cautivos. Y pon mucha atención en esto, hermano. Antiguamente se creía que cuando un pueblo lograba dominar y someter a otro es porque en el cielo sus dioses habían peleado y los dioses del pueblo conquistador habían conquistado al pueblo, al Dios del pueblo conquistado. ¿Sí me explico? En la mente babilónica es: nuestros dioses han vencido al pueblo al Dios del pueblo de Israel. Y no era así. Ya el Dios del pueblo de Israel había mostrado a través de Daniel que él tenía el dominio sobre todas las cosas. Y ahora le iba a demostrar a ese poderoso emperador llamado Nabucodonosor que el Dios de esos hombres no era cualquier Dios. Porque ¿qué preguntó Nabucodonosor? ¿Se dieron cuenta, hermanos, cuando los echó? ¿Qué preguntó? ¿Qué Dios podrá salvarlos de mi mano? ¿Y qué estaba respondiendo allí el ángel de Jehová? Yo puedo. Qué maravilloso, ¿no crees? Él preguntó: ¿qué Dios es quien te puede librar de mi mano? En ese momento no se escuchó ninguna voz, pero en el fuego él vino personalmente a decirle: yo puedo. Y te voy a demostrar no solamente que puedo, sino que aún en medio de esto yo puedo cuidar a los que son fieles a mí. Quiero que pienses, hermano, hermana, en lo siguiente. ¿Cómo se estaban paseando los tres varones y el ángel de Jehová? ¿Pablo? Libremente. Entonces, ¿por qué no se salieron? Estaban libremente. ¿Por qué no se salieron del horno? Hasta voy a tomar un trago de agua, hermanos, porque de pensar en el horno ya me dio calor. Acuérdense que allá atrás hay vasos, hay agua, hermanos. Si gustan tomar agua, pueden hacerlo. Estaban libres. ¿Por qué no se salieron? ¿Has pensado eso? Estaban libres. ¿Por qué no se salieron? ¿Quién dijo? ¿Concepción? Porque Dios estaba con ellos, Concepción. ¿Para qué salirse? Adentro estaban libres, estaban seguros, estaban en paz, estaban cuidados, estaban tranquilos, estaban con Dios. ¿Para qué te sales? Estaban contentos, estaban libres. ¿Para qué se salen? Estaban seguros con Dios. Dios no, hermanos, ¿quién le dio la orden a Moisés? Perdón. No. ¿Quién le dio la orden a Noé de entrar al arca? ¿Quién le dio la orden de salir? Y si Dios estaba en este caso con Sadrach, Mesach y Abednego y no les dio la orden de salir, ¿qué tenían que hacer? Pues quedarse allí. Pero además, ¿quién había dado la orden de que fueran echados adentro? ¿Quién? El rey. ¿Quién era el único que podía ¿Quién era el único que podía dar la orden de sacarlos? El rey. ¿Y qué hace el rey? Que los saquen. Y salen.
Hermano o hermana, ¿algún día te han puesto a calentar las tortillas? Aquellos hermanos que no se acercan a la lumbre y se te han quemado los vellitos de la mano nada más porque le haces así y huele como a pollo frito. ¿Sí? ¿Algún día has estado en algo que se está quemando y te llenas así de humo bien feo? Estás en la fogata y ya, ¡ay! Estás todo oliendo a humo. Dice la Biblia que cuando estos hombres salieron, fueron sacados por orden del rey, ni siquiera olían a humo. El cabello, hermanos, es altamente flamable, altamente flamable. Ni siquiera un cabello se había quemado. Ni siquiera olían a humo. El rey preguntó, ¿qué Dios es el que te puede librar de mi mano? Y Jesucristo, el ángel de Jehová, o Dios, dijo, yo puedo. Yo puedo. Y ese rey terminó alabando a Dios. Cuando tú y yo estamos en medio de la prueba, ¿qué es lo primero que le pedimos a Dios? Sácame de aquí. Sácame de aquí, Señor. Pero Dios dice, ¿por qué te quieres salir? Estás conmigo. ¿Dónde tenían que dar testimonio? ¿Dónde podían esos hombres dar testimonio del poder de Dios? ¿Adentro o afuera? Yo pregunté, ¿por qué no se salieron? Porque adentro estaban dando testimonio, nuestro Dios puede. Estamos vivos en medio, ¿verdad?, de todo esto porque nuestro Dios puede. Allí tenían que dar testimonio. Así que la próxima vez, y hermanos, les adelanto, voy a hablar de un tema semejante en la predicación, no fue a propósito. Hermanos, el cristiano, la única manera que tiene de dar testimonio de su fe en Dios es cuando está dentro del horno, no afuera. No sé si me explico. Así que la próxima vez que tú y yo estemos dentro del horno, no le pidamos a Dios salir, sino confiemos en que Él está con nosotros. Sobre todo porque no quiero desviarme del tema, cuando se trata de defender, ¿qué, hermanos? Su nombre, nuestra fe. Terminemos la lectura, estoy casi en la recta final de la clase. ¿Me estoy explicando con claridad, hermanos? ¿Sí es claro lo que estamos viendo? Debemos ser fieles a Dios, ya sea que intervenga o no a nuestro favor. Pero entonces quiero hacer otra pregunta, hermanos. Ahí les va la otra pregunta. ¿Y si sí se hubieran muerto? ¿Significaba que a Dios no le importó? ¿Significaba que Dios no fue fiel? Ya no los veo tan convencidos. Hace rato estaban bien emocionados. Nada, es que Dios, es que la fe. No. Porque ten cuidado. Porque tú y yo podemos estar en ese horno. No, Señor, sálvame como a Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque me echen al fuego, yo sé que tú me vas a salvar. No, espérate, no es por allí. Porque muchos en la historia han muerto por causa de su fe. Es más, son malos que han muerto que los que han quedado vivos. La pregunta es, si no los hubiera salvado de la muerte, ¿Dios habría fallado? No, su nombre habría sido honrado porque ellos habrían muerto dejando una enseñanza en el rey. ¿Qué clase de Dios merece que una persona dé su vida con esa misma fe que lo hicieron estos muchachos? ¿Por qué es muy probable que el apóstol Pablo se haya convertido a Cristo, hermanos? Porque se impactó cuando Esteban estaba siendo apedreado y él dijo, mátenlo. Y Esteban, como Jesucristo, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y él, cuando da testimonio por allá en Hechos 26, él está relatando eso, dice, y cuando él estaba muerto, dice, su ropa fue puesta a mis pies, porque esa era una señal de autoridad. Aquí está, hemos cumplido tu voluntad. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Entonces, no nos confundamos. Aquí estamos viendo un acto milagroso que tenía como propósito, ahora sí, Maru, enseñarle a ese pueblo
Mi pueblo está cautivo porque yo se los entregué, no porque ustedes me vencieron a mí. Yo sigo siendo Dios en cualquier lugar. ¿Sí nos damos cuenta? Porque en aquellos entonces se creía que los dioses, había un dios para las montañas, un dios para los valles, un dios para esto, un dios para el otro, eran como dioses locales. Y lo que Dios está demostrando es: yo soy Dios en cualquier lugar. Y en cualquier lugar yo protejo a los míos, no importa dónde esté. Terminemos ahora sí, por favor. 3:27. Daniel 3:27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermanos, en mi opinión, esta es mi opinión. Aclaro, esta es mi opinión. Las adoraciones más hermosas son las que vienen de gente que, sin conocer a Cristo por el testimonio de los creyentes, termina adorándolo. Esas son las más hermosas. No sé qué opinan. Porque ven el testimonio de los demás, dicen: vale la pena, vale la pena. Se da cuenta que era un Dios diferente. Dice el 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Ven ustedes un cambio? Radical. Radical. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en el mundo, hermanos. Que demos testimonio de Cristo para que haya un cambio radical. Entonces el rey, hermanos, los enemigos que querían que ya los corran, porque ese puesto era nuestro. Ese puesto era nuestro. Y voy a hacer lo posible para que te corran. Hermanos, en ese mismo trabajo, se abrió una subdirección. Y cuando eso ocurría, tú podías, siendo gerente, ir a postularte para ocupar esa subdirección. Yo no lo hice. Por cosas que no vienen al caso ahorita, no tengo la carrera terminada. Y algunos compañeros, algunos amigos fueron y lo hicieron. Por gracia de Dios, me dieron ese puesto a mí. Y un día, ya estando ocupado ese puesto, estaba yo en mi despacho, llegó un amigo, vean lo que les estoy diciendo, un amigo, ¿verdad? Nos llevábamos muy bien, comíamos, convivíamos, estuvo muy enferma su esposa en el hospital, fui de los pocos que estaba al pendiente con él: oye, ¿cómo está tu esposa? Bla, 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 bla. Cuando se enteró que ese puesto me lo habían dado a mí, fue a mi despacho y me gritó: tú me robaste lo que era mío. Le dije: disculpa, tú me robaste el puesto porque ese puesto era mío, yo lo pedí. Y yo le dije: discúlpame, yo no pedí nada. Me lo dieron a mí. Y si tú lo pediste, lamento que no te lo hayan dado. Se terminó la amistad. Pero como trabajábamos con áreas corporativas, con muchos ejecutivos, muchos directores, un día uno de ellos llegó a mi despacho y me dijo: oye, Germán, ¿qué le hiciste a...? No quisiera decir por respeto su nombre. ¿Qué le hiciste a...? Digo: ¿por qué? Dice: porque a todos nos anda contando que tú le quitaste el puesto. Le digo: ¿ah, sí? Dice: sí. Está bien, le dije, no puedo hacer nada. Los enemigos de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué querían? Que los corrieran. Pero ¿qué hizo el rey? Auméntenles el sueldo. Denles otra posición más importante.
Porque ellos confían en Dios. Hermano, confía en Dios. Confía en Dios. Si Dios quiere, vas a llegar. Si no, no. Pero confía en Dios. Le salió todo al revés, hermanos. Versículo 30. El rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Porque realmente, hermanos, a quien estaban tratando de destruir era Dios. Vamos a terminar, ahora sí, en Hechos capítulo 9, versículos 3 al 5. Y con esto dejo el tiempo al hermano que está dirigiendo. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida por Saulo, hermanos, ¿quién se le aparece a Saulo? Dice Hechos capítulo 9, versículos 3 al 5, la palabra de Dios. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Los estaba matando. Los estaba matando. Si podía, los traía arrastrando, hombres, mujeres, niños, hasta Jerusalén. Pero en realidad no estaba persiguiendo a esos hombres y a esas mujeres. Estaban persiguiendo a Jesús. Así que cuando alguien por tu fe, hermano, se quiere poner en contra tuya, no lo hace en contra tuya, sino lo hace contra Dios. Pero para eso tienes que ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Tenemos, dijo el otro, estar dispuestos a llevar nuestra fe hasta dónde, hermanos? Hasta el límite. ¿Nos damos cuenta? Hasta el límite. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das cosas contra el aguijón, es decir, no te das cuenta que te haces daño a ti mismo tratando de destruir algo que no puedes destruir. No temas, hermano. Defiende tu fe. Jesucristo está con quienes sufren. ¿Por qué, hermanos? Por su nombre. Que Dios los bendiga, hermanos.